Buenas noches. En esta nueva emisión de Salud y Vida hablaremos de los cuidados que debe tener un paciente después de una cirugía. También conoceremos los resultados de un estudio realizado por la Fundación Cardiovascular de Colombia acerca de síndrome metabólico en escolares de Bucaramanga. En Salud y Vida trabajamos de corazón, los invitamos a que nos acompañen. Y Vida. Luis Eduardo Ramírez es un paciente de 51 años remitido desde San Andrés Islas por una insuficiencia mitral severa e hipertensión arterial, condiciones médicas que le provocaron una dilatación en su corazón. Luis Eduardo fue trasplantado hace 3 meses y se recupera con éxito. Esta es su historia. Luis Eduardo Ramírez es un hombre de 51 años, quien hace un par de meses se desempeñaba como guía turístico en San Andrés Islas, lugar en el cual vive desde hace 36 años junto a su esposa Marina y sus 5 hijos. Durante su vida, Luis Eduardo nunca presentó una enfermedad grave, hasta hace 8 años, cuando le diagnosticaron insuficiencia cardíaca congestiva, que se produce cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre rica en oxígeno a las células del organismo. Yo llegué a la casa y me comencé a hinchar y fui al hospital y me decían que tenía una úlcera y me estaban dando vainas para úlcera. No sabía nada hasta que llegó un cardiólogo y me miró y me dijo que lo que tenía era el corazón ya que se me había fregado. Entonces desde ese tiempo comencé yo a ir a los hospitales porque no me cuidaba y llegó el tiempo en que recaí demasiado, ya no podía ni caminar. En marzo de este año, Luis Eduardo fue trasladado de urgencias en una aeroambulancia desde la isla de San Andrés a un servicio médico en Cali. Estando allí, su condición clínica empeoró. Sus síntomas y signos se agravaron, presentando dificultad para respirar, hinchazón en todo su cuerpo y grandes complicaciones para ejercer sus labores cotidianas, lo que llevó a los médicos a someterlo a altas dosis de soporte inotrópico y considerar que la única opción era el trasplante cardíaco. Soporte inotrópico es un medicamento el cual ayuda a que el corazón se contraiga de una mejor manera y en el cual y es algo que se coloca en los pacientes en los cuales el tratamiento médico convencional no ha sido lo suficiente. Generalmente los pacientes con falla cardíaca se estabilizan con un tratamiento que es el tratamiento que damos para manera crónica, pero cuando esos pacientes presentan un deterioro agudo adicional al deterioro crónico que ya tienen en su corazón, requieren en muchas oportunidades de medicamentos llamados inotrópicos que hacen que se prolongue su vida. Lo más terrible para mí fue que cuando supe que Eduardo sufría del corazón, llegamos a Bucaramanga y le hicieron los exámenes. Cuando el médico nos contaron que él tenía el corazón grande, de ahí hicieron un proceso, nos contaron que tenía que hacer un trasplante de corazón. Debido a que el corazón de Luis Eduardo se encontraba muy afectado y su única opción era el trasplante cardíaco, Luis Eduardo ingresó a la Fundación Cardiovascular el 9 de abril, donde la Junta Médico-Quirúrgica de la FCB determinó que efectivamente debía ser trasplantado. Para él, la espera solo duró 2 meses y fue así como el 1 de junio Luis Eduardo entró al quirófano. Notamos que el corazón de Luis Eduardo se encontraba bastante afectado, de nuestro paciente, el señor Luis Eduardo Ramírez, se encontraba muy afectado y que no era factible realizarle algún otro procedimiento para mejorar su condición. Entonces, pues hicimos algunas otras evaluaciones que faltaban, completamos algunas otras evaluaciones pertinentes y decidimos que la mejor estrategia era efectivamente realizarle el trasplante cardíaco. Bueno, la noticia fue muy terrible para mí, para mis hijos, y bueno, gracias a mi Dios hicieron la operación fue muy excelente con la ayuda de Dios.
ya él camina solito, ya come solito y esperando que el momento para ir a San Andrés para reunir con nuestros hijos. La evolución de Luis Eduardo en la unidad de cuidados intensivos fue compleja, ya que presentó una de las complicaciones más temidas desde la fase aguda en pacientes trasplantados, la disfunción del ventrículo derecho. Y como la cardiopatía de Luis Eduardo era bastante prolongada, le ocasionó una alteración llamada hipertensión pulmonar. Asociado a estas complicaciones, Luis Eduardo requirió de hemodiálisis y de un manejo especial con óxido nítrico, un fármaco especial para pacientes trasplantados con posoperatorios complejos. No, pues cuando llegamos acá me tuvieron como 2 meses, o 1 mes y pico. Ese corazón me llegó rápido, Dios me lo mandó rápido. Yo estaba tan alegre, lo único es que lloré y me dijeron que me despidiera de mi señora. Cuando me entraron y ya de ahí yo no supe más nada, pero yo estaba feliz. Y estoy feliz todavía de ver que, gracias a Dios, me dio ese corazón, donde ya voy para 2 meses y no me ha molestado para nada. Actualmente su parte renal se encuentra muy bien, igual que digamos antes de la cirugía. Y lo más importante, pues su parte funcional es excelente. Ahorita el paciente se encuentra haciendo ya controles desde el punto de vista ambulatorio, su clase funcional, es decir, la parte, digamos, de la realización de sus actividades físicas es excelente. Actualmente puede deambular sin ningún problema, caminar, o sea, ser como una persona como cualquier otra. Después de todas las complicaciones médicas, Luis Eduardo evolucionó satisfactoriamente. Su parte renal mejoró y su organismo ya se adaptó al nuevo corazón. Por ahora, Luis Eduardo y Marina tienen que permanecer unos meses más en Florida Blanca, debido a que Luis Eduardo debe concluir con su tratamiento hasta que los especialistas determinen que ya pueden regresar a San Andrés. Mediante el fallo C-428 de 2009, la Corte Constitucional replanteó las normas para acceder a la pensión de invalidez en Colombia. Este es el tema sobre el que profundiza hoy Víctor Raúl Castillo en Salud y Vida. La Corte Constitucional, mediante el fallo C-428 de 2009, replanteó los requisitos para obtener la pensión de invalidez en Colombia. Este fallo declaró inconstitucional de modo imparcial el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, que había modificado algunas normas relacionadas con las condiciones de la pensión de invalidez. Entre las modificaciones que el Alto Tribunal incluyó, se establece que tendrán derecho a la pensión de invalidez los afiliados al sistema de seguridad social que hubieran perdido el 50% o más de su capacidad laboral y que además cumplan con ciertas condiciones. Para hoy vamos a hablar acerca de una sentencia de la Honorable Corte Constitucional en el cual se replantearon las normas para acceder a la pensión de invalidez. Mediante el fallo de constitucionalidad 428 del 2009, la Corte Constitucional replanteó los requisitos para obtener la pensión de invalidez en Colombia. Determinó que tendrán derecho a la pensión de invalidez los afiliados al sistema de seguridad social que hubieran perdido el 50% o más de su capacidad laboral y acrediten la siguiente condición: haber cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores al hecho causante de la invalidez, ya sea por enfermedad o por un accidente. Cuando el afectado sea menor de 20 años, solo deberá acreditar que ha cotizado 26 semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria. Si se trata de una persona mayor, que haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo que se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos 3 años. En este fallo, la Corte declaró inconstitucional un artículo introducido en la Ley 860 del 2003 que exigía acreditar la fidelidad de cotización al sistema.
Según la Corte, exigir fidelidad para obtener esta clase de pensión constituye una medida regresiva y rigurosa, teniendo en cuenta que ya la Ley 860 del 2003 había endurecido estos requisitos, aumentando las semanas de cotización de 26 en cualquier tiempo a 50 en los últimos 3 años. De tal forma que la Honorable Corte Constitucional, con este fallo de constitucionalidad, hace claridad y dicta nuevas normas que deben ser de obligatorio cumplimiento y acatadas por el sistema relacionadas con la pensión de invalidez. Es importante que tengamos todo este concepto muy claro para cuando tengamos una dificultad, un paciente, un pariente o uno mismo, tener muy claras las normas nuevas acerca de la pensión de la invalidez. Muy buenas noches y lo invitamos a continuar con su programa Salud y Vida con la Fundación Cardiovascular de Colombia. El próximo 4 de agosto, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, se llevará a cabo una jornada de carnetización del Club del Corazón Sano en el Salón Comunal del Barrio Provenza. Para poder acceder al carnet del Corazón Sano se debe presentar copia del documento de identidad y de un recibo de servicio público y se deben pagar 3.000 pesos. Con el carnet del Corazón Sano se pueden acceder a los servicios especializados de la Fundación Cardiovascular de Colombia con tarifas preferenciales. En Salud y Vida trabajamos de corazón, ya regresamos. Ciencia, tecnología, medicina, hábitos de vida saludable, bienestar, salud y vida. Sábados 7:30 de la noche en Canal TRO. La Fundación Cardiovascular de Colombia es una institución líder en el sector salud y como parte de su compromiso por brindar servicios de la más alta calidad, dispone de un completo y avanzado servicio de ortopedia y traumatología, el cual cuenta con un selecto grupo de especialistas con subespecialidades en diferentes áreas, lo que permite una respuesta adecuada frente a las exigencias actuales en el área de ortopedia y traumatología. El Servicio de Ortopedia y Traumatología de la Fundación Cardiovascular de Colombia dispone de una unidad de implantes y reemplazos articulares de rodilla, cadera y hombro, cirugía artroscópica especializada y mínimamente invasiva, medicina deportiva, manejo de trauma osteoarticular y clínicas de rodilla, mano, hombro y codo, cadera, pie y tobillo, y en su compromiso para enfrentar los problemas de salud, ha aprobado además patologías como dolor lumbar en la clínica de espalda a través de cirugías de alta complejidad. Con la tecnología de apoyo indispensable para enfrentar los problemas de la salud, el Servicio de Ortopedia y Traumatología de la FCB cuenta con recursos técnicos de última generación, como 2 torres de equipos para cirugías artroscópicas de alta complejidad en ortopedia, con un intensificador de imagen que permite imágenes fluoroscópicas intraoperatorias en doble pantalla, una mesa de tracción dotada completamente para el manejo de trauma y reducción de fracturas, apoyado en modernas unidades de cuidado intensivo, hospitalización, consulta externa, urgencia a las 24 horas y todo el personal que hace parte de la formación integral de la Fundación Cardiovascular de Colombia. En este momento vamos a realizar un procedimiento que se llama una ventriculostomía al exterior, con la única función de tener un parámetro de referencia para la monitoría de la presión intracraneana. Consiste en meter un catéter que va a entrar dentro de la cabeza al sistema ventricular, donde se acumula líquido cefalorraquídeo. Este líquido y su presión es un medidor muy preciso de la presión que existe dentro de la cabeza, la PIC, presión intracraneana. La presión intracraneal es la presión en el interior del cráneo. El incremento de esta por encima de los valores normales se denomina hipertensión intracraneal y es considerada una emergencia médica. Cuando hay hipertensión intracraneal, el paciente presenta síntomas como vómito, dolor de cabeza y afectación visual.
La causa de la hipertensión intracraneal puede ser aumento del líquido cefalorraquídeo o aparición de hematomas traumáticos o espontáneos. En el caso puntual del paciente que vamos a realizar se refiere a un niño de 6 años que tenemos una alta sospecha clínica de tener tuberculosis. Sospecha dada porque hay confirmación ya de bacilos ácido alcohol resistente en el jugo gástrico, en el estómago. Porque además en la radiografía de tórax se demostró que tiene una imagen muy sugestiva de pronto de infección por TBC. Y actualmente este paciente cursa con un franco deterioro neurológico, probablemente secundario a extensión de la infección al sistema nervioso central. El TAC y la resonancia demostraron que hay una área amplia de inflamación cerebral, edema, que ha venido progresando, y al progresar esta inflamación ha producido hipertensión endocraniana en el paciente. Vamos a hacer en este momento es a poner un catéter de monitoría permanente de PIC para realmente confirmar si hay hipertensión endocraniana, que la sospechamos clínica y por las imágenes de TAC y resonancia. Con este procedimiento confirmamos exactamente si hay o no la monitoría permanente de aumento de la presión intracraniana. Adicionalmente vamos a realizar unas medidas terapéuticas que nos ayudan a normalizar esta presión y vamos a tener un seguimiento permanente a través del tiempo, por lo menos unos 3 o 4 días si es necesario, de saber en qué parámetros de presión intracraniana andamos. Y la única forma de saber exactamente eso es a través de este catéter que vamos a introducir, que nos va a estar midiendo permanentemente la presión intracraneal. El aumento de la presión intracraneal es fatal para el cerebro, ya que condiciona y compromete la circulación cerebral, la disminución del flujo sanguíneo cerebral, que puede llegar incluso a producir lesión isquémica en el cerebro, es decir, la lesión de un tejido por falta de irrigación sanguínea. Hay varias formas de monitorizar la presión intracraniana. De pronto la que usamos más en nuestro medio es la monitoría a través de un catéter que se introduce y que ingresa al sistema ventricular donde está el líquido cefalorraquídeo. Ese catéter retorna líquido cefalorraquídeo y va a una monitoría permanente a un sensor como estos que nos va a mostrar permanentemente la presión intracraniana. Nosotros ya sabemos el rango de normalidad, entonces el objetivo de esta monitoría de PIC primero es confirmar realmente que está aumentando la presión intracraniana. La segunda, el seguimiento de ese aumento de la presión intracraniana. El tercero, el realizar maniobras terapéuticas que nos ayuden a disminuir la presión intracraniana. Cuarto, es confirmar el momento adecuado en que se aumenta la presión intracraniana, de ese modo, en ese punto adecuado, y medicamentos terapéuticos que nos ayuden a disminuir la presión intracraniana. Y por supuesto, de esa forma ahí podemos confirmar la disminución en esa presión intracraniana a través de la monitoría. Básicamente son los objetivos de la monitoría de presión intracraniana. Realmente no hay un parámetro clásico de duración de la presión intracraniana. Para efectos prácticos, nosotros cuando hemos confirmado que la presión intracraniana está normal, ya han pasado entre 24 y 48 horas y que hemos demostrado que no ha habido ningún aumento de la presión intracraniana, que está normal, entonces es el momento oportuno ya para el retiro de la presión, de la monitoría de la presión intracraniana. La recuperación de un paciente luego de una cirugía depende de los cuidados, los buenos hábitos y de seguir al pie de la letra las recomendaciones del médico. Este es el tema que tenemos para ustedes hoy en nuestro consultorio médico. Cualquier herida que resulte de una cirugía corre el riesgo de infectarse, puesto que la abertura de la piel permite que los microbios o agentes contaminantes externos entren en el torrente sanguíneo. Las infecciones pueden causar dolor, fiebre, enrojecimiento, inflamación y secreciones. Si no se les trata adecuadamente, pueden además ocasionar mayores complicaciones, más cirugías o incluso la muerte. Una herida es la pérdida de la continuidad normal de un tejido que puede ser causada por traumatismo, intervención quirúrgica o un trastorno médico subyacente. A nivel mundial, la infección de heridas quirúrgicas es la tercera causa de infección intrahospitalaria. Mientras el paciente permanece en la clínica u hospital, la responsabilidad del cuidado de su herida le corresponde a los trabajadores de la salud. Sin embargo, de la buena higiene personal y la prevención de infecciones por parte del paciente depende el éxito total del procedimiento. La herida que cura es producto de un proceso largo y complejo, por eso se deben tomar varias medidas para asegurarse que el riesgo de infección sea menor y no haya dehiscencia quirúrgica, es decir, que la herida no se abra nuevamente o no sane correctamente. ¿Qué cuidados debe tener un paciente con su herida después de una cirugía?
todo paciente que tiene herida quirúrgica, primero tiene que ser consciente de que tuvo un procedimiento al que merece cuidados. Primero que todo, no realizar esfuerzos que causen de pronto dehiscencias en su herida o en la pérdida de algún punto. Bañarse diariamente, evitar sobre todo con sus manos tocarse las heridas, porque en las manos llevamos siempre bacterias, microorganismos que podemos arrasar hacia las heridas y de ahí contaminarlas. A los pacientes que tienen una herida debido a su procedimiento quirúrgico se les recomienda mantener la herida seca y limpia, no aplicar cremas o lociones a base de alcohol sobre la piel porque la puede resecar y formar grietas que generan infecciones. Se recomienda también que las comidas se tomen en la cama los primeros días dependiendo de la complejidad de la cirugía, bañarse con la ayuda de un familiar o enfermero para evitar golpes o caídas, no tocar las heridas y en caso de requerir curación, realizarla con solución salina normal y gasa estéril. Después de un procedimiento médico o una cirugía, ¿qué factores ocasionan que la herida se infecte o se contamine? Hay muchos factores intrínsecos que pueden influir en la aparición de las infecciones después de un procedimiento, tales como la edad, la desnutrición, enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el consumo de medicamentos como esteroides, la respuesta inmunológica, el consumo de cigarrillo. Una herida con infección bacteriana puede identificarse si la zona alrededor de la herida está caliente, enrojecida o inflamada, si tiene secreciones blancas o amarillas o si aparece un aumento repentino de dolor, fiebre y malestar general. Es importante estar atentos ante cualquier signo de alerta que requiera atención urgente para evitar que la infección se propague a otras partes del cuerpo y ponga en riesgo el procedimiento y la salud del paciente. Todo paciente hospitalizado que tenga una herida quirúrgica tiene un riesgo inminente por el hecho de la condición hospitalaria, pero con los cuidados de enfermería, el manejo médico, se procura evitar estas infecciones con el lavado de manos, con las curaciones diarias, con el cubrimiento de heridas, con todo el manejo de enfermería para evitar estas infecciones nosocomiales. Los médicos y personal de enfermería recomiendan limitar la exposición al sol durante los primeros meses después de la cirugía, ya que la cicatriz puede ponerse oscura y volverse más notoria. Es importante asistir a los controles médicos después del procedimiento para el retiro de puntos y continuidad del tratamiento que llevaría al paciente a retomar su vida normal después de una intervención quirúrgica. El próximo 4 de agosto se llevará a cabo una jornada de carnetización del Club del Corazón Sano de 8 de la mañana a 3 de la tarde en el Salón Comunal del Barrio Provenza. Para poder acceder al carnet del Corazón Sano, usted debe presentar fotocopia del documento de identidad y de un recibo de servicio público. Adicionalmente debe pagar 3.000 pesos. El carnet del Corazón Sano le permite acceder a los servicios especializados de la Fundación Cardiovascular de Colombia con tarifas preferenciales. En Salud y Vida trabajamos de corazón, ya regresamos. Ciencia, tecnología, medicina, hábitos de vida saludable, bienestar, salud y vida. Sábados 7:30 de la noche en Canal TRO. El síndrome metabólico, una alteración que agrupa factores de riesgo cardiovascular, fue el tema escogido por un grupo de especialistas de la FCB para realizar un estudio poblacional con escolares de la ciudad de Bucaramanga. Hoy en Salud y Vida conocemos los resultados de este estudio. El síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo cardiovascular muy relacionado con la obesidad y la resistencia a la insulina. En los niños y adolescentes obesos, la prevalencia de síndrome metabólico es alta y se incrementa cuanto más grave es la obesidad. Precisamente el estudio Prevalencia de Síndrome Metabólico en Niños Escolares de Bucaramanga, conocido como SINVA, permitió evaluar la frecuencia de factores de riesgo cardiovascular en niños entre los 6 y los 10 años. El estudio SINVA, por sus siglas, mostró la gran frecuencia de los factores de riesgo modificables en los niños de nuestra población.
factores de riesgo como sedentarismo y hábitos de alimentación inadecuados que conllevan a sobrepeso y obesidad nos llamaron la atención. En sedentarismo encontramos que es mayor el número de horas que las niñas en relación a los niños utilizan frente a una pantalla, y esto también genera cambios en sus medidas antropométricas. El estudio SIMBA describe los factores que soportan la presencia de síndrome metabólico en niños de Bucaramanga. Asimismo, le ofrece al sistema de salud las pautas para guiar sus iniciativas de promoción de la salud y prevención de esta condición a nivel individual y comunitario, y proporciona los mecanismos fisiopatológicos que pueden mediar el desarrollo de enfermedades cardiometabólicas a edades tempranas. Uno de los resultados más importantes que dejó para nosotros este estudio son las tablas como tal para crecimiento y desarrollo por sexos para nuestra población. Tenemos para los niños de Bucaramanga los parámetros antropométricos, bioquímicos de referencia para nuestros niños. Entre los resultados del estudio Prevalencia de síndrome metabólico en niños escolares de Bucaramanga, se destacan las diferencias en la distribución de los marcadores antropométricos y bioquímicos según el sexo, un alto consumo de kilocalorías para la edad de los niños entre los 6 y 10 años, y un patrón de actividad física que no favorece la salud metabólica de los niños y niñas. También nos llama la atención el porcentaje de padres que encontramos fumadores, y que esto genera un porcentaje de fumadores pasivos en nuestros niños, y que estos fumadores pasivos tienen una alta probabilidad de ser fumadores activos en su vida adulta. En relación a los otros antecedentes toxicológicos, el consumo de alcohol también nos llamó la atención. Aproximadamente el 50% de nuestros niños ya había consumido alguna vez en su vida algún tipo de licor. A los 1.282 niños que hicieron parte del estudio SIMBA se les observaron parámetros bioquímicos como pruebas de colesterol, triglicéridos y glicemia. Durante el estudio no se encontraron niños con el valor de la glicemia alterada, lo que llevó a los investigadores de la FCB a creer que el punto de corte utilizado para medir la glicemia no es tal vez el adecuado para identificar niños que presenten alteración de la glucosa en la población. Independiente de la suma o del número de factores de riesgo que tengan presentes los niños, hay resistencia a la insulina, que es como tal el estado que me va a generar que los niños en la vida adulta me desarrollen enfermedades cerebrovasculares o diabetes mellitus. El rigor metodológico del estudio SIMBA se soportó en un muestreo aleatorio, realizando una visita domiciliaria e invitando a los padres y menores a que hicieran parte del estudio. Se realizó una valoración médica, toma de exámenes. Se realizó una valoración médica, toma de exámenes y medidas antropométricas. Recuerden que la próxima semana, a esta misma hora y por este mismo canal, tenemos una cita para seguir conociendo acerca de ciencia, medicina, hábitos de vida saludable y tecnología. En Salud y Vida trabajamos de corazón. Buenas noches. Grupo Creativo Neurona.